eres tú. Sin más dilación, puesto que siempre empezamos con un poquito de retraso, para coger un poquito de ambiente en esta mañana, vamos a ir dando la bienvenida a nuestro primer panel. Ellos son todos influencers dentro de este mundo, lo dan todo a través de las redes o de sus propios canales y, bueno, son creadores de contenido, como se les llama en la actualidad, y, bueno, son especializados sobre todo en información y formación sobre el mundo blockchain y cripto. Damos la bienvenida a RS Crypto, a Enrique, que está con nosotros y hará de moderador. Fuerte aplauso para él. Muy buenas. Por supuesto, Brodax, Roberto Sanz, Crypto Profe, Salma Elowardi, Crypto Willy y Catricia. Ellos van a protagonizar esa primera mesa de debate y con ellos os dejo. Como digo, de moderador va a hacer Enrique, sí, que seguro que lo hace mejor que yo. Hola, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Tal y como ha avanzado el compañero, pues esta va a ser la primera mesa de debate, ¿vale?, con los creadores de contenido. Esta primera mesa va a estar centrada sobre todo en tema de formación, pues que en este campo es tan necesaria, ¿no?, que poco a poco cada vez más gente se interesa y personalmente creo que es un aspecto pues básico, ¿no?, a la hora de empezar en cualquier aspecto, pues el tema de la educación es ese primer paso que tenemos que dar todos. Entonces, bueno, vamos a hacer una primera ronda pues un poquito más de presentación, empezando por Brodax, si te parece, para que ellos también pues den ese punto de vista y les conozcáis un poco a todos. Vale, pues nada, yo soy Brodax, empecé a hacer contenido sobre criptos hará 4 años más o menos. Llevo grabando vídeos en general 10 años, o sea que lo que es el tema de redes sociales y tal lo tengo ya bastante exprimido. Y poco más que contar, la verdad, siempre me cuesta bastante describirme. Así que eso, bueno, 4 años haciendo contenido cripto, 10 años en general de vídeos. Hola a todos, mi nombre es Roberto Sanz y quiero contar una anécdota que yo siempre he tenido, que bueno, todos los que creo que estamos aquí presentes hemos incitado, ¿no?, a nuestros familiares a entrar a este sector, ¿no? Y en mi caso fue al revés, fue mi madre la que me inició de decir, hijo, he comprado Bitcoin ahí en 2017 y lo primero que hice, ¿no?, pues mamá, ¿qué has hecho? Es lo típico, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a informarme de lo que es Bitcoin, las finanzas descentralizadas. Y bueno, pues me ha llevado también, que vengo de del mundo del sector de la banca tradicional, a meterme más en la descentralización, ¿no? Y bueno, pues soy analista fundamental y bueno, creo contenido para todas las personas que quieran aprender de este sector. Nada que tenga que ver con el análisis técnico, sino los fundamentales, que al fin y al cabo son los que hacen llegar a un proyecto mucho más lejos que no solamente con una gráfica. Muy buenas, yo soy Kevin de Crypto Profe y nosotros somos una academia de formación que tenemos los 3 pilares fundamentales, que son, bueno, el análisis fundamental, finanzas descentralizadas y análisis técnico y trading. Llevamos más de 2 años en el sector, han pasado como más de 2.000 alumnos en nuestras formaciones y luego también somos fundadores de un proyecto de metaverso que es Gamium, y que tiene, bueno, inversores detrás de la talla de Telefónica. Buenos días, yo soy Salma Web3 en redes y bueno, yo empecé en Web3 hace cosa de casi 3 años. La verdad es que soy una persona muy inquieta, así que he ido probando y descubriendo muchas cosas. Actualmente estoy trabajando como Community Builder en una empresa Web3 que se llama Ranji. Y al mismo tiempo pues he empezado también hace poco a crear contenido en redes porque es algo que me gusta. Al final yo creo que es guay tener un sitio donde poder pues decir lo que piensas y ayudar de cierta manera a quien esté empezando en este sector. Así que bueno, poco más, en eso estamos. Pues buenas, mi nombre es Catricia, realmente yo me dedico a la creación de contenido en TikTok. Básicamente es formación, suponemos que este mundo parece fácil, pero para la gente externa que está aprendiendo muchas palabras les suenan a chino. Y entonces mi propósito es hacer más accesible el mundo blockchain, facilitar un poco la tarea, empezar desde cero
Y para eso hemos creado también una comunidad de Telegram donde nos ayudamos entre todos. Si uno tiene alguna pregunta, estamos ahí para ayudar. Y también estamos expandiendo un poquito más todo ese trabajo a una asociación sin ánimo de lucro, que la estamos formando entre la comunidad y la gente que quiera colaborar, para llegar a más gente. No llega a ser una academia como tal, pero sí es cierto de que va a tener como análisis de proyectos, va a tener absolutamente todo, va a ser una biblioteca cripto y queremos eso, hacer más accesible el mundo blockchain y de las criptomonedas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy Will y mi objetivo básicamente es hacer Web3 fácil e inspirador. Yo tengo un background de ingeniería, de tecnología e incluso de inteligencia artificial, y para mí siempre la tecnología ha sido algo inspirador, algo que me ha inspirado creativamente. Y un poco mi misión es hacer de puente entre estos dos mundos y ver cómo la tecnología, conocerla, puede hacer que, bueno, como creadores, artistas, emprendedores y personas, pues nos desarrollemos mejor. Así que llevo seguramente unos 2 años haciendo contenido sobre criptomonedas y Web3 y, bueno, pues intentando hacer ese puente educativo para que todos crezcamos. Ok, pues bueno, una vez que se han presentado todos, vamos a intentar hacerlo dinámico, con 2 preguntas abiertas, porque al final tampoco tenemos mucho tiempo. Si te parece, vamos a comentar contigo, Willy, para qué opinas un poco sobre la formación que hay ahora mismo pues, en todo el ecosistema y un poco también tu opinión sobre qué es lo que falta para que realmente, a lo mejor, esa gente que a lo mejor esté pensando en dar el paso, pues realmente se decida y comience pues, un poco a formarse en todo este ecosistema. Formación e información, me ha gustado mucho el título. Yo creo que realmente cada uno entra en este mundo por lo que entra, ¿no? Igual, por ejemplo, yo vine desde el punto de vista de tecnología y mucha gente también pues, se ve seducido o seducida pues, por promesas de riquezas, etcétera, ¿no? En el mundo de las criptomonedas sobre todo. Entonces, no me parece mal. Creo que, de hecho, el marketing número 1 de Bitcoin y otras criptomonedas han sido precisamente este punto de ser rico, este punto de las riquezas, el trading, los mercados, y mucha gente luego pasa esa barrera y ve mucho más. Entonces, yo creo que en cuanto a formación, cada uno, ¿no?, puede inspirarse por el camino, la personalidad del educador, lo que sea que te traiga a este mundo, y falta un poquito de integridad, de profundidad, de ver un poco más allá lo que hay. Esto es una tecnología que sí habilita mercados, que sí habilita cambios de definición de cómo entendemos el valor, y creo que, bueno, pues en ese sentido, no quedarse en la profundidad y ver todo lo que se puede hacer detrás. Tener curiosidad, básicamente, y ir a los fundamentales. Sí, al final, aprovechando un poco esa potencia de vuestras redes sociales, también es una buena forma, a lo mejor, para aquellos que estén en ese puntito de decir, a lo mejor pues todavía no tengo ese empuje de algo que realmente me llame, ¿no?, a dar el paso, y vosotros con las redes sociales y al final un contenido gratuito, pues que al final es lo que más acerca, ¿no?, a todas esas personas. Pues yo considero de que sobre todo hay que hacer más accesible el mundo blockchain, porque hay una barrera. A lo mejor nosotros sí conocemos este mundo, pero la gran mayoría no. Hay un 90% de personas que no saben ni de lo que estamos hablando, entonces hay que hacer las cosas más fáciles. Yo, por ejemplo, que sea mucho más accesible el tener una wallet, que sea más accesible configurar una red, que todo sea mucho más sencillo, explicarlo paso a paso y que la gente se sienta segura en el momento que va a hacer alguna operación, porque la mayoría de gente tiene esa desconfianza, no sabe realmente cómo empezar, y entonces es facilitar sobre todo el comienzo, centrarse en qué hay que hacer primero, una formación básica, y luego ya ir creciendo poquito a poquito en conocimiento. Es lo que yo haría. Lo básico e ir subiendo. Sí, yo estoy de acuerdo, y al final yo creo que la formación es algo necesario y fundamental, porque yo creo que un gran error y algo que pasa mucho al principio cuando empezamos es querer abarcar un montón de cosas, querer estar por todos lados y al final pues empiezas a hacer cosas que quizás no sabes ni lo que estás haciendo y luego ves que la lías y dices mierda. Pero claro, para eso yo creo que es importante ser consciente de lo que estás haciendo, en qué mundos te estás poniendo y qué es lo que estás empezando a hacer,
Y para eso yo creo que están muy bien las formaciones, pero también es verdad que depende mucho del perfil de las personas, porque hay gente pues, que prefiere ser autodidacta, que prefiere hacerlo por su cuenta. Luego también, obviamente, tendrás que saber aplicar el filtro para saber qué información es mejor o cuál pues, tienes que ir con más cuidado. Pero bueno, yo creo que al final eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Lo que sí que es súper importante es eso, es ser consciente de lo que estás haciendo en todo momento y primero de todo tener como una visión general, porque al final se dice rápido, pero que en Web3 hay 1000 cosas y yo fui la primera que un grave error que cometí es querer saber de todo, porque quien quiere saber de todo termina sin saber nada. Y yo creo que sí que a mí al menos me fue muy bien el hecho de querer conocer un poco de todo, porque cuando conoces un poco de todo sabes realmente lo que te gusta y lo que no, pero luego que sí que es verdad que es necesario y fundamental profesionalizarse en algo, porque si no al final no abarcas nada. Así que un poco eso. Sí, yo en este sentido quiero poner un ejemplo de, bueno, que has dicho, el por qué tenemos que pensar que es importante formarnos en este sector. Y básicamente fue de un mentor que tuve, que, bueno, que era de más técnicas de comunicación y todo esto, pero que él estaba dentro del mundo cripto y me puso el ejemplo de por qué él entró, porque tenía 50 años más o menos, y me dijo, yo entré en este sector porque pensé en cuando yo le tuve que enseñar a mi padre cómo instalar Facebook, cómo descargarse WhatsApp, y dije, hostia, si no me formo aquí, me voy a sentir como mi padre cuando tenía que aprender a hacer Facebook, WhatsApp, todo esto, y dije, yo no quiero ser él. Entonces, creo que es un sector que estamos viendo que está en auge, que está entrando empresas, bancos, instituciones, y que toda la sociedad está migrando hacia este sector. Entonces, creo que es evidente la necesidad de formarnos si no nos queremos quedar atrás. Y bueno, ya lo estamos viendo, como por ejemplo la inteligencia artificial. Ya se está hablando que va a cambiar todo el sector laboral, va a cambiar 1000 puestos de trabajo. Entonces, creo que es una necesidad evidente el formarse en este sector. Bueno, yo creo que sí, ya no solamente la formación, sino también separar la formación especulativa de la formación educativa. Son dos cosas totalmente diferentes y yo creo que este tipo de eventos educa más que te hace decir inviérteme aquí, ¿no? Hemos visto que hay varios sponsors y demás y la mayoría de ellos son empresas que vienen a solucionar problemas y esos problemas son los posibles problemas que pueden ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, el formarse está muy bien. Estamos en un entorno que estamos rodeados de universitarios y qué mejor que decir que todos los que sois universitarios o habéis sido universitarios tenéis el conocimiento, tenéis las ganas, sois esponjas, toda la gente joven y la no tan joven, para poder entrar dentro de este sector que yo creo que no es que sea el futuro, sino que es un presente, lo estamos viendo, y que este evento no es el primero que se hace. O sea, ya llevamos unos cuantos eventos del Blockboard Tool y creo que la formación hay que separarla muy bien. Si tú quieres ser especulativo, pues a lo mejor no es tu mejor sector donde tienes que invertir, ¿no? Porque el riesgo es altísimo. Pero si tú quieres invertir en una empresa que está solucionando un problema, ¿no? Hemos visto aquí, por ejemplo, EthiHub, que da muchas soluciones, un problema evidente del día a día, y hay muchas otras empresas totalmente similares. Hemos visto Inmovalice, ¿no? La tokenización es impresionante, ¿no? Entonces, hay que diferenciar las dos formas y pensar vosotros qué tipo de perfil sois vosotros. ¿Queréis aprender a educaros sobre esta tecnología o queréis aprender a cómo generar dinero con una tecnología que podéis ganarlo muy rápido, pero también perderlo muy rápido? Bueno, con respecto al tema de la educación, como bien han dicho por aquí, es importante separar lo que es la educación sobre la tecnología y la educación un poco más especulativa, ¿no? Yo lo que considero que falta ya a día de hoy en este campo en concreto es formación homologada, porque de la misma forma que cuando tú te sacas una carrera universitaria, tú obtienes tu título y ese título es, pues bueno, legal, ¿no? Ante los ojos de la ley. Para el tema blockchain estamos en un punto en el que, como es una tecnología nueva, todavía no ha llegado la adopción suficiente como para que de forma legal haya un título homologado como tal, y considero que esto es muy importante porque, bueno, hoy en día los que estamos por aquí, creo que todos empezamos más o menos de la misma forma a aprender, un poco más de forma autodidacta, tragándonos muchos vídeos en YouTube y contrastando información. No recomiendo a nadie que aprenda así porque hay, como han dicho también, muchísima basura que filtrar y no todo el mundo puede.
Así que una formación homologada yo creo que es necesaria y que con el paso del tiempo irá llegando, de la misma forma que al inicio no existía la formación en Internet o los títulos no se guardaban en Internet y hoy en día todo funciona utilizando Internet. La blockchain debería de llegar a ese punto de adopción en el que una formación sea homologada y sea demostrable, ¿no?, el tipo de conocimientos que tú tienes. Sí, muy al hilo de lo que acaba de comentar Brodax, era un poco la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese aspecto diferenciador que consideráis vosotros que va a ser realmente ese game changer, ¿no?, de cara a, pues, a que la gente diga, joder, no me he sacado un curso, sino que además, por así decirlo, tengo ese seguro de que cuando vaya a una empresa ese curso va a estar realmente valorado como tanto a nivel económico como a nivel tiempo del que he dedicado durante X meses, ¿no?, para decir, joder, pues tengo ese seguro de que durante todo ese tiempo me he estado formando, pues bien sea en blockchain general o bien sea en un apartado específico como puede ser tokenización, NFTs o lo que sea, ¿no? ¿Cuál creéis que es ese aspecto que realmente va a dar ese cambio para que la gente a lo mejor, o incluso gente que todavía no está en la edad, por así decirlo, tanto de estudiar, sino que está en esos 16, 17, que diga, oh, pues estoy realmente viendo que me gusta, pero me gustaría dedicarme a ello, pero realmente no sé cómo, ¿no? Entonces, ¿cuál creéis que es vosotros ese punto diferenciador que necesita el sector para que todo el mundo dé ese paso? Yo creo que es el tiempo en general. O sea, dentro de lo que es la blockchain hay muchísimos campos. Te puedes especializar más en la parte especulativa, más en la parte tecnológica, en crear contratos inteligentes, en programación. Realmente es una tecnología que abarca muchos campos y será cuestión de tiempo, ¿no?, que poco a poco la gente se vaya especializando tanto en cada uno de los campos de la blockchain como que vayan apareciendo nuevas cosas. Porque yo, por ejemplo, recuerdo hace 3 o 4 años los contratos inteligentes eran prácticamente nuevos para la mayoría y hoy en día es como lo más básico dentro de lo que es la blockchain, ¿no? Entonces yo creo que será cuestión de tiempo que poco a poco cada campo de la blockchain se vaya especializando y vayan sacando un tipo de formación preparada para ello, y ya que cada cual decida qué rama de la blockchain quiere estudiar, ¿no? Sí, al hilo de lo que has comentado, Brodax, la especialización y sobre todo probar. Yo creo que todos aquí en el sector cripto hemos probado que si NFTs, que si metaversos, que bueno, pero me gusta más el tema de oráculos. Hay que probar y hay que mirar qué es lo que más nos gusta, lo que más nos llena, ¿no? A lo mejor venimos de un mundo web 2.0 que un mecánico, por ejemplo, el tan famoso Ángel Gaitán que todo el mundo yo creo que conocemos, pues también se puede involucrar dentro de web 3. ¿Cómo? Bueno, pues ahí es donde hay que dar al coco, hay que pensar para darle esa solución. Hay muchas alternativas y yo creo que la evolución de totalmente descentralizado va a tardar mucho en llegar, sino que esta transición que podemos hacer todos nosotros de la web 2.0, de lo que hoy en día conocemos, tiene muchos caminos todavía por delante, se puede crecer muchísimo y la especialización, si tú ya conoces un sector, pues vete directamente para allá, porque el camino que puedes hacer dentro del sector cripto y blockchain es tremendo. Sí, yo creo que el cambio y el salto que has comentado que se necesita para que ya todas las personas sean conscientes de que es necesario formarnos en este mundo y tal, creo que se va a diferenciar en 2 bloques de personas, un poco la gente que se quiera anticipar, porque estamos viendo que las empresas se están adentrando en todo el sector blockchain, sobre todo las más tecnológicas y las más punteras, por así decirlo. Y estará la gente que se quiera anticipar y quiera posicionarse antes de la necesidad y luego pues el bloque de personas que cuando ya lo vean necesario y o me adapto y evoluciono o me quedo sin trabajo, por así decirlo, es cuando ya vendrá la adopción masiva de decir es una necesidad porque todas las empresas trabajan ya por blockchain o casi todas y la sociedad se mueve a través de la blockchain y necesito aprender. Entonces va a haber esa diferencia de ahora mismo estamos en un momento de que me puedo anticipar, ya lo estamos viendo que puestos de trabajo, por ejemplo, de desarrolladores, blockchain, están muy demandados, se pagan sueldos altísimos y es por esa necesidad aún de las empresas de contratar a esta gente. Luego se dará la vuelta, habrá necesidad de la gente de buscar empresas porque mucha gente ya se habrá formado en esto. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, pero sí que es verdad que al final lo que es, por ejemplo, homologar la educación, por ejemplo, o un curso o lo que sea, sí que es un poco complicado porque quién lo homologa y cómo, y al final yo sí que no creo mucho en al final tener
títulos o una educación tradicional, yo creo que para ciertas cosas sí que es necesario, pero al final, hoy en día, yo creo que todo va hacia la habilidad que tiene una persona y demostrarla, porque yo, por ejemplo, soy biotecnóloga y a veces pienso, si no tengo o sea, he estudiado 4 años y no tengo ni idea. Y eso pasa. Yo creo que es más importante ser capaz de demostrar lo que sabes hacer a las empresas en las que quieres trabajar o lo que quieras hacer, que no tener pues, una formación o un título o lo que sea que quizás luego a la práctica no sabes llevar a cabo. O sea que yo sí que apoyo el hecho de eso, de saber demostrar lo que sabes hacer, saber moverte y saber, pues eso, tener claro lo que quieres, pero al final está también seguro que para ciertas cosas es fundamental el tener pues un sitio donde aprender, una educación que luego puedas verificar y puedas saber pues, que todo está correcto, pero creo que también este filtro es importante que lo hagamos nosotros mismos en el sentido de a ver de dónde estoy aprendiendo, quién me está dando esta información y por qué esa persona, por qué tengo que escuchar a esta persona y a la otra no. Tener un poco el criterio propio, que a veces falta un poco, porque vemos eso, no, es que eso es más seguro porque todo el mundo habla de ello, esta información es mejor porque todo el mundo lo hace, pero no, también tenemos que tener criterio propio y saber de dónde sacamos todo tipo de información. Así que yo creo que es un poco el conjunto. Y es también algo que es segurísimo que va a pasar, es que incluso yo creo que ya se está haciendo universidades que implementan, pues ni que sea una asignatura 2 sobre blockchain, desarrollo, cualquier cosa, que esto pues también está muy bien y se va a hacer seguro, pero bueno, que también el nosotros mismos espabilar y aprender y demostrar también creo que es muy importante. Yo coincido mucho con todo lo que han dicho, pero también creo que el día de mañana, estoy hablando de un futuro de 5 o 10 años, la gente a lo mejor no tiene el interés de realmente saber cómo funciona la blockchain, la gente va a querer usar la blockchain, o sea, en su día a día va a querer comprar con cripto, va a querer usar cripto y quiere que ese uso sea fácil. Entonces, a lo mejor nuestro trabajo, aparte de formadores, también tenemos que facilitar eso el día de mañana. Porque, por ejemplo, todos sabemos usar Internet, todos tenemos WhatsApp en nuestro teléfono, pero a lo mejor no sabemos la ingeniería interna que lleva, ni cómo se ha creado, ni cómo se usa. Yo creo que realmente el futuro es que todos lo usemos como si fuera natural, que fuera fácil, que tú vayas al McDonald's con una tarjeta de crédito, por ejemplo, como la de Hash Wallet que estaban anunciando ayer, y que tú puedas pagar con cripto como si fueran euros. O sea, tenerlo integrado en nuestra sociedad y que sea lo más normal. Eso yo creo que será el futuro de 5 o 10 años. Yo voy a dar mi opinión un poco divergente, porque creo que tenemos que entender qué es la blockchain. O al menos si esto es un tema, como si voy a estudiar medicina o si voy a estudiar ingeniería informática, que también es bastante abstracto, o si realmente es un nuevo Internet. Entonces, aprender qué es la blockchain o qué es el nuevo Internet o trabajar de eso es como decir trabajar en Internet. No tiene sentido. De hecho, yo creo que estamos en un momento un poco friki, donde todos estamos aprendiendo, vamos a ver qué podemos hacer. Pero muchos de los trabajos o de las aplicaciones que esto va a permitir, yo personalmente creo que ni existen ahora mismo. ¿Qué quiere decir eso? Uy, no hago nada. No, obviamente uno se puede formar, pero para mí es importante ver qué son las bases. Y de la misma manera que ahora vemos que empresas están demandando expertos, están demandando a conocedores, hay algo muy fácil, ¿no? Que es el programador. Todo el mundo, si necesita un sistema blockchain, pues puede necesitar un programador y eso se entiende. Pero hay muchísimos otros trabajos, muchísimas otras disciplinas que van a usar esta descentralización o esta capacidad de digitalizar valor. Y pues quizás el abogado, el agricultor, cualquier profesión que conozca estas bases y vea un poco cómo estamos avanzando, ya puede tener unas capacidades para posicionar allí donde está. Y ya no digo del mundo, ¿vale? Que es un poco el mundo Web3, un poco el mundo de la fantasía, que digo yo, que está pasando, ¿no? Yo creo que el blockchain, una de las cosas que trae es la capacidad de distribuir trabajo. Y hay muchas oportunidades de trabajo en generando y coordinando comunidades, creando proyectos. Entonces yo creo que por un lado está toda la industria que se está blockchainizando y por otro lado está toda la cultura de Internet que está usando blockchain para hacer cosas que no se podían hasta ahora. Entonces, cómo aprender es muy difícil. Y yo creo que para hacer formaciones regladas
es complicado y que poco a poco vamos a ver especializaciones, porque hablar de blockchain es como hablar de Internet y hay muchas aplicaciones. Entonces, ahora mismo para mí lo importante es conocer las bases, conocer de dónde venimos, qué es Internet, por qué necesitamos Internet y por qué necesitamos una descentralización de Internet o una digitalización del valor. Y cuando entiendes esto, luego ya puedes estudiar los básicos de Web3, de smart contracts, de blockchain y puedes empezar a ver si lo aplicas a tu sector o si creas un sector nuevo. Entonces, es el Wild West ahora mismo, es un poco el oeste y es muy interesante ver cómo se va desarrollando todo. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado en esta mesa. Quedan 2 minutillos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Esto va a ser un poco improvisado, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues que aproveche, porque al final tenemos aquí a 6 grandes creadores. Así que si alguien tiene alguna pregunta... ¿Sí? Un momento. Hola, buenos días. Quería preguntaros qué opináis sobre la situación de base de la que partimos, que es un problema de educación financiera. Porque estamos hablando de tecnología, de facilidad de uso, pero la gente no sabe llevar sus finanzas personales y está invirtiendo en activos de riesgo. Sí. ¿Alguien que quiera darle? A ver, yo creo que eso obviamente es un problema de base, pero que viene, o sea, está diferenciado de lo que es la tecnología blockchain y tal, porque podríamos partir que viene hasta de la educación primaria, que ya, o educación primaria, ya puedes empezar con secundaria y tal, de incluso dentro de la educación pública tendría que haber, como tú dices, una educación para todos los ciudadanos de nuestras finanzas personales. A nadie, a no ser que lo hagas tú aparte de la educación reglada, a nadie nos enseñan a cómo tienes que gestionar tus finanzas, qué es una hipoteca, cómo pedirla, cómo pedir un préstamo, todo esto no nos lo enseñan. Entonces, claro, eso sería una base, pero que creo que está diferenciada un poco con el tema de la tecnología, porque como hemos dicho, una cosa es educación en la tecnología y otra cosa ya es especulación de buscar el ganar dinero, que ya entraría dentro de las finanzas, pero obviamente coincido contigo de que se necesita una base, pero desde el principio, sí, sí. Sí, yo para añadir también, creo que al final muchas veces se relaciona las finanzas con Web3, blockchain y tal, y al final sí que es una parte, pero si nos ponemos a pensar y a ver todo lo que falta en el sistema educativo, también, por ejemplo, la educación emocional es algo que, igual que la educación financiera, que es algo que falta mucho, la educación emocional, por ejemplo, también es algo que no nos enseñan y quizás luego para empezar en un sector tan nuevo, que está todo cambiando constantemente, que tienes que aprender a adaptarte constantemente, que todo el rato son cosas nuevas, información nueva, también llega un punto en que te pierdes y yo creo que es, por ejemplo, para mí quizás o para cualquier persona, quizás es más importante también la educación emocional, algo que también falta. O sea que realmente yo creo que hay muchas cosas que en el sistema educativo actual faltan, por eso yo creo mucho en ser autodidacta, aprender tú mismo y ver sobre todo qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres en tu vida y qué habilidades y qué cosas necesitas aprender pues, para llevarlas a cabo. Así que igual que la educación financiera es algo súper fundamental y que todos tenemos que estar informados y ser conscientes de cómo gestionar nuestras finanzas, igual que las finanzas pues hay un montón de cosas que también faltan. Bueno, pues con esto ya terminamos la mesa. Muchas gracias a los 6 creadores. Un aplauso para ellos. Vale, pues ahora vamos a seguir con la segunda mesa. ¿Tú te quedas? Sí. Enrique se queda con nosotros para abordar la segunda mesa también con estos grandes creadores de contenido, influencers donde los haya, y en este caso llamamos para el tema ya más economía, trading y proyectos interesantes a Mr. Defi, Tu Primer Bitcoin, John Economist, Plan BTC, John Crypto y Hive Music, ¿vale? Dale.
Bueno, pues siguiendo un poco con la dinámica de antes, vamos a hacer una pequeña presentación de los creadores. Empezamos por John, si os parece. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por venir. Yo soy Juan, tengo un canal de YouTube, se llama John5 Crypto y básicamente me dedico a temas de DeFi, análisis fundamental. También soy embajador de Oasis Network y de Syscoin, que son dos proyectos de blockchain. Y bueno, básicamente pues me dedico a eso. Vengo un poquito del mundo del SEO, es decir, del posicionamiento a nivel de páginas web. Ya antes tenía canales de YouTube y pues en ese sentido tengo cierta experiencia. Llevo más o menos un año así creando contenido y bueno, esperamos seguir mucho tiempo. Muy buenas a todos, soy JB y bueno, yo en diferenciación con mis compañeros pues vengo del mundo competitivo de los eSports. Era jugador profesional de FIFA, representando a clubes como Existence, que es uno de los clubes más longevos y más laureados de España. Y nada, era jugador competitivo Web 2 y me ha pasado pues al Web 3, ¿no? Representando un poco el blockchain gaming de la mano de Sura Gaming. Y bueno, pues en este mundillo desde hace ya 2 años, creando contenido en Twitch, soy streamer en Twitch. Y bueno, a diferenciación con mis compañeros que estuvieron hablando antes, pues yo estoy más en un enfoque de entretenimiento, no de educación, aunque trato de también educar dentro de mis limitaciones, ¿no? Siempre pues trato de abarcar todas las áreas posibles, que en este mundo de blockchain Web3 pues hay muchas áreas y muchos business que ni siquiera conocemos. Así que bueno, pues nada, soy streamer en Twitch y poco más. Buenos días a todos. Soy Gerard, tengo el canal de Tu Primer Bitcoin. Hace ya 1 añito y medio que me metí en todo el tema cripto. Supongo que, como muchos de vosotros, por el típico FOMO. A partir de ahí superé esa barrera de querer entrar simplemente por dinero. Me enamoré de ciertos proyectos blockchain que me parecen interesantísimos y a día de hoy me dedico a estar cada día siguiéndoles la pista a estos proyectos e intentar coger cosas difíciles, entenderlas y poderlas proyectar para que todo el mundo pueda entenderlas. Buenos días, soy Joan. Empecé en 2002 como trader capital privado, más tarde como gestor de patrimonios y atraído un grupo de amigos bastante frikis, pues me dijeron, ¿por qué no te animas a crear eso que vemos ahí atrás, como es John Economics? Y nos explicas un poco tu día a día, cómo encarar los mercados y qué esperas para esos días, esa semana, y así surgió el canal. Y es un poco explicar un poco mi día a día, lo que veo, cómo lo hago, e intentar, pues, como dicen los compañeros, pues aportar ese valor o esa visión, quizás, desde un espectro más difícil o raro de ver, porque no se suele ver este trabajo diario de un trader, y así creo el canal y hace unos meses, y ahí estamos dándole caña. ¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Fernando, también bueno, conocido como Mr. DeFi en YouTube. Bueno, mi camino también ha sido un poco distinto. Yo empecé, o vengo de la industria tradicional, como consultor en el área sobre todo de inteligencia artificial, analítica de datos, y hace unos años me enamoro de blockchain, de Web3. Creo el canal como un hobby, sobre todo enfocado en finanzas descentralizadas, hacer tutoriales, enseñarle a la gente paso a paso cómo abrirse una cartera, cómo invertir, y lo hago por gusto. Y bueno, desde hace 2 años la verdad es que no paramos. Después del canal de YouTube también empiezo a interesarme en crear un proyecto que pueda aportar más a la comunidad, y de ahí nace también Nebula Agency, que es una agencia de marketing Web3. Y bueno, aquí estamos algunos de los del equipo, así que muchas gracias por la invitación también al evento. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Lozano y llevo 15 años siendo autónomo y emprendiendo. A finales del año 2016 me empecé a formar en el mundo de los mercados financieros y hace un par de añitos decidí crearme un canal de YouTube que hoy en día pues está funcionando muy bien y se llama Plan BTC. Y nada, pues a base de ensayo y error seguimos mejorando todos los días y nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, como vemos hay perfiles de creadores muy distintos, ¿no? Desde gente que viene más del sector tradicional, como han comentado, incluso de gaming, que ese salto a lo mejor que a priori podríamos pensar que no, que a lo mejor la gente que le da más miedo, ¿no? Siguiendo un poco con la temática y con vuestros perfiles, vamos a empezar si quieres contigo, Carlos.
¿Cuál es un poco la visión de mercado que tenemos ahora mismo? Ahora estamos viendo como, bueno, hay cierta inestabilidad en el mercado, hemos subido. ¿Cuál es un poco tu opinión de qué es lo que va a pasar un poco los próximos meses? No tanto en el precio, que eso al final es algo que nadie puede predecir, sino cómo lo ves tú, tanto a nivel fundamental como un poquito técnico para que todos lo podamos entender. Bueno, pues yo creo que estamos en un punto clave, muy interesante, porque llevamos 15 años con políticas expansivas, 15 años en el que la mente del inversor pues siempre ha estado pensando no pasa nada, todo va a subir, mejor estar siempre dentro que no estar fuera, y con ese pensamiento pues también nació Bitcoin. Entonces estamos en un punto en la historia en el que por los ciclos anteriores pues deberíamos estar muy cerquita de mínimos de este ciclo. Incluso pues por la proximidad de cara al halving siempre estamos pensando en ese rally de alivio que nos puede llevar a niveles muy superiores a los actuales, pero precisamente ahí está la magia de este momento, ¿no? Porque estamos en un punto en el que los tipos de interés pues están empezando a hacer un poquito daño en la economía, están empezando a tener impacto, estamos viendo grandes despidos en empresas muy importantes, cómo están recortando también en plantilla y en proyecciones de beneficios, y al final pues cuando hablamos del sector tecnológico, en este caso el Bitcoin y el sector de las altcoins, pues es un sector que se suele asociar a activos de riesgo, y los activos de riesgo pues no funcionan bien en etapas de recesión. Por lo tanto, en términos de proyección de cara a siguientes meses, estamos en un punto muy interesante, ya te comento, porque bajo mi punto de vista, como todo el mundo que entra en este mercado, o una gran parte de las personas que entran aquí van buscando el dinero, y lo vemos solamente por las visualizaciones de los vídeos de los canales a finales del año 2020-21, ¿no? Y los que tenemos ahora hoy en día. Entonces, esto también nos dice que quizás sea una buena oportunidad para incorporarnos, empezar a posicionarnos, pero sin dejar de vista pues lo que estamos comentando, ¿no? Que según las etapas anteriores es posible que se planteen grandes oportunidades de cara a finales de este año. Pues me gustaría conectar mi respuesta a lo que estás comentando. Estoy de acuerdo 100% en que estamos en un momento clave. Pero hablando de oportunidades, creo que también es importante entender cómo está cambiando la industria en general, ¿no? Los que llevamos a lo mejor más años invirtiendo aquí, pasamos esa época de Luna, Phantom, todos estos proyectos que no importaba dónde pusieses el dinero, que todo iba para arriba. Y creo que es importante para la gente que está empezando a invertir en este sector entender que cada vez hay más proyectos, cada vez hay más competencia. Creo que de cara al próximo bull run habrá muchos proyectos en los que invirtamos y no salgan adelante. E incluso uno de los temas en los que he estado investigando y haciendo contenido últimamente es acerca de cuáles son esas tendencias que van a ser las que van a liderar de cara al próximo bull run, ¿no? Creo que la situación económica general está en un momento crítico, y hay que empezar a entender cómo esto va a afectar a ciertos proyectos, ¿no? Estamos hablando del típico runway, ¿no? de los proyectos, cuánto capital tienen disponible para mantenerse a flote, ahora que el mercado, bueno, la liquidez está más limitada. Entonces es empezar a ver esa evolución de las tecnologías a nivel de blockchain, por ejemplo, pues tienes todas las L1, por ejemplo, modulares, Celestia. Entonces yo recomendaría a la gente que está pensando entrar en el mercado que se dé cuenta que la complejidad para invertir cada vez va a ser mayor, hay más tipos de proyectos, más tipos de blockchains, y eso va a ser crítico de cara a tomar una decisión de inversión. Vale, partiendo lo que dicen un poco los compañeros y dándole quizás ese toque un poco más tradicional, yo me incluyo. En agosto-otoño de 2022 nadie daba, oye, por lo menos no daban un duro para este primer Q1 de 2023. De hecho, el posicionamiento a nivel de carteras iba totalmente a un posicionamiento bastante defensivo, por el hecho de que la subida de tipos, como comenta Carlos, iba a castigar bastante ciertos sectores, sobre todo el de riesgo, BTC, proyectos, todo esto iba a castigarse bastante. Entonces, no había esa probabilidad de que realmente el mercado pivotara hacia ese escenario. La sorpresa nos hemos encontrado cuando vemos que la inflación está descendiendo. Hay ciertos países, como vimos hace unos días, Australia, que está mostrando aún que quizás nos hemos hecho techo, y da sensación un poco de incerteza que está en aumento, y sobre todo debido a que estamos en un escenario que quizás nos hemos saltado un paso. Ahora estamos en un escenario que estamos viendo como a principios de 2023 estamos viendo como la parte cíclica está funcionando cuando no le correspondería. Sectores de riesgo como BTC están funcionando bien. El oro
todo estar en tipo de entornos reales negativos, que es bueno para él, y devaluación del dólar, están funcionando bien, pero tampoco le correspondería, por lo menos este primer inicio, todo que era su momento bueno, visto el resultado. Y entonces estamos en ese momento que dices, vale, cuidado, porque estamos haciendo un cambio de un cuadrante que en principio veníamos de un crecimiento expansivo con una inflación en aumento. Vemos que las políticas monetarias están castigando esa inflación, en principio debería descender, y estamos empezando a ver sectores con empleos bastante castigados, resultados empresariales que son la clave de este primer Q1, de esa estimación de resultados que puedan darnos realmente las pistas reales de cómo está el sector económico y sobre todo a nivel empresarial. El PIB, que presumiblemente debería empezar a caer y dar alguna sorpresa a este primer Q1, y debería hacernos ver que se ha saltado un cuadrante y estamos pasando en lugar de una situación deflacionaria a una situación de recesión. Nos hemos saltado y estamos volviendo a un escenario de punto inicial donde vemos un crecimiento mayor, de ahí que estemos viendo sectores que se ven favorecidos por ese crecimiento, como las finanzas, cuando no es del todo correcto, ya que las finanzas, por la curva de tipos, ahora mismo deben de empezar a contraer el crédito a nivel empresarial porque están financiando a corto plazo para financiar a largo. Y la curva está totalmente invertida. Vemos que son sectores que van a empezar a cortar el grifo. Entonces, eso debemos verlo en algún momento, cómo impacta eso en el mercado. Por eso creo que hace falta un cambio de sentimiento, un cambio de postura. Como siempre decimos, no se puede caer cuando todo el mundo pensamos que vamos a caer. Hace falta ese cambio de sentimiento. Yo creo que lo estamos dando ahora. Ya se empieza a dudar gente de que quizás me he quedado fuera. Quizás que nos hemos quedado fuera de algunos sectores y empiezan a depuntar. Y ahí está la cuestión de que realmente si somos conscientes que el crecimiento no está en aumento, sino que está decreciendo, es darnos cuenta de que nos hemos saltado un paso. Entonces volvería a tener que rotar toda la cartera a posiciones defensivas a la espera del daño que solamente se ejecute en un escenario de este primer semestre. Claro, aquí podemos valorar diferentes opciones. ¿Qué opciones tenemos? Un escenario que los datos son malos, pero el daño no es tan grave, con lo cual nos puede dar un segundo semestre bastante bueno del año, o que el daño sea bastante contundente. El otro día pasaron cosas muy extrañas en Wall Street con flash crash y movimientos de alguna cobertura dudosa, y quizás el daño sea más superior y podemos tener realmente todo un 2023 bastante con problemas, que debemos mantener más posiblemente un defensivo, pero de cara a oportunidades crecientes en sectores tecnológicos. Pero según el daño, que para mí la clave es el crecimiento y datos empresariales, veremos si este segundo semestre puede ser realmente atractivo para posicionarse ya de cara al segundo Q2, o aguantar un poco más posición, ver bastante más daño e ir pivotando entre esas dos, dentro del cuadrante, entre esas dos posiciones, para ver qué perspectiva nos da esta economía. Pero ahora yo la palabra que definiría es incerteza. Realmente estamos en un nivel que es extraño el movimiento que ha pasado, es extraño el repunte que ha habido de ciertos sectores, pero con esta información un poco flotante que tenemos del mercado podemos ir encajando piezas y podemos ir teniendo una posición no totalmente expuesta, pero sí conscientes de que cada momento, cada ciclo tiene su momento característico, y ahora se están cruzando dos ciclos con lo bueno y lo malo de cada uno, y la precaución debería ir en aumento. Ya tengo... A mí me gustaría pivotar un poco y volver al nicho cripto, que ya sé que lo explicas muy bien la economía. A mí me gustaría hablar de fundamental, de proyectos, subir un poquito el ánimo, ¿sí? Yo me he comido todo el bear market desde que estoy en YouTube, y os diré una cosa, yo le he seguido desde el día 1 la pista a proyectos como, familiarizándonos, como Cardano, como Polkadot, proyectos serios. Y si os puedo decir una cosa, no tienen nada que ver a nivel fundamental un Polkadot en máximos que ahora. Y es gracioso porque al final nos guiamos mucho por el precio de un activo y no tanto meternos en el barro y decir qué han estado haciendo estos proyectos durante meses. ¿Sí? Es lo que siempre comento en los vídeos. Cuando haya un pistoletazo alcista, todo va a subir, todo. Pero ahí es trabajo nuestro saber en qué proyectos tener que entrar, qué proyectos han estado trabajando cuando ningún otro le interesaba, qué proyectos al final nosotros nos dejamos de interesar por este tipo de proyectos. Y me parece sorprendente que proyectos como Cardano, que ya tenga más de 1.300 aplicaciones descentralizadas, o un Polkadot que esté constantemente trabajando en mejorar su interoperabilidad a través de su tecnología XTM, me parecen cosas que no nos acaban de interesar a lo mejor, o no entramos en el mundo cripto por ello. Y a mí cuando me preguntan, ostras, ¿el mercado cripto no está fatal? Le digo, sí, a nivel especulativo está fatal,
pero ya si nos metemos dentro de los proyectos, y lo hablo con algunos compañeros que están por aquí, es una pasada. Es una pasada lo que están logrando a día de hoy, y desgraciadamente el único momento en el cual vamos a ver todo ese trabajo que están desarrollando va a ser cuando el precio lo sostenga. Y ahí, cuando el precio ya muestre que los proyectos se están explotando, ahí vamos a decir, ostras, ¿este proyecto qué hace? En vez de intentar interesarnos por el proyecto que ahora tan duramente están trabajando, ya os digo, Cardano, Polkadot, Kusama, Ethereum, Cosmos, son proyectos que, como datos de Santiment muestran, que están teniendo un trabajo a nivel de desarrollo brutal. Y quiero deciros que aquí es el trabajo y la opción y la elección de cada uno de posicionarse y decir, yo quiero ser de los que confíen en la tecnología o yo quiero ser de los que confíen en la especulación. Bueno, pues yo en mi caso es bastante distinto, porque hablábamos del mercado. Nosotros en el blockchain gaming, pues nació de la idea de que la gente podía ganar dinero por el simple hecho de jugar un videojuego. O sea, en los mercados tradicionales tienes que invertir, tienes que tomar un riesgo y o ser competitivo o ser muy bueno en un videojuego. En este caso no. Esto nació de que cualquier persona, por mala que sea, podía ganar dinero. O sea, no importaba si fuera bueno, malo, regular. O sea, hasta mi abuela literalmente podía ganar dinero. Esto era algo insostenible, que se mantuvo lo que se mantuvo con el boom. Y a día de hoy, pues mi trabajo con Sura Gaming pues es un poco educar de que esto era una concepción errónea, que es en el mercado en el que estamos ahora mismo y en el que estamos intentando que la gente sepa pues que sí que se puede ganar dinero jugando un videojuego, pero obviamente para que sea sustentable a largo plazo, pues tienes que ser bueno o tener capacidades de creador de contenido, tienes que tener otra serie de skills, ya no solo es jugar y ganar, que era lo que pasaba antes. Entonces, en mi caso, pues esto lo descubrí en febrero de 2021. Un amigo mío que fue el que me introdujo en el mundo cripto, un poco tarde, la verdad. Y me dijo, bueno, hay un juego chino, que no es chino, Axie Infinity, para la gente que no lo sepa, fue el juego que a mí me introdujo en este mundillo. Invierte, infórmate sobre este juego, y ahí fui de cabeza, ¿no? Ahí pues me metí, bueno, que yo estoy un poco pensando en muchos abanicos de business, ¿no? Entonces, lo primero que hice, aparte de invertir en su día, pues fue meterme en Twitch. ¿Alguien está streameando este juego? Porque realmente Axie Infinity fue, por así decirlo, el primer juego dentro de la blockchain gaming, ¿no? Entonces dije, ¿esto lo streamea alguien? No había nadie literal. O sea, había 2 streamers de habla anglosajona. Y nada, pues podría considerarse que fui uno de los primeros creadores de contenido de blockchain gaming en Twitch. Entonces, claro, estamos hablando de mercado. O sea, hay que cambiar esa concepción de la gente de que se puede ganar dinero, pero no ya como antes. O sea, repito, tienes que ser o muy bueno o buen creador de contenido o tener unos conocimientos muy altos para poder asesorar o representar un equipo, que en mi caso estoy en Sura Gaming, y pues eso, un poco nuestro trabajo pues es entretener. Yo principalmente entretengo a las personas y después si puedo educar, mejor. Pero básicamente es eso, o sea, que no todo es un camino de rosas y que lo principal es, o sea, nuestro trabajo es traer la gente de Web 2 y acelerar el proceso, porque esto, pues a lo mejor hay que ser realistas, puede durar 1 año, 2, 3, no lo sabemos, pero mi trabajo es no convencer, pero sí ver que la gente entienda los beneficios que tiene jugar un videojuego dentro de la blockchain, que creo que es algo muy interesante. Vale, pues con respecto al tema de macroeconomía y tal, pues yo tampoco soy una persona que tenga la formación que puede tener Joan o Carlos, ¿vale? Soy más del perfil, por ejemplo, de Gerard, y a mí todo este tiempo de Bear Market, porque me consta que tanto su canal como el mío, sobre todo, se han forjado en Bear Market, pues me ha servido sobre todo para aprender muchísimo sobre el tema de la tecnología, para estudiar los proyectos, para ver exactamente cómo funciona. Porque yo creo que, y volviendo también, entroncando un poquito con el tema de la formación que hubo antes en la anterior charla, yo creo que hay un problema de raíz relacionado con el tema de que la gente muchas veces invierte por el mero hecho de la especulación.
Y detrás de este tipo de tecnología hay un fundamental, hay un motivo de existir. Muchas de las aplicaciones a nivel de DeFi sí que es cierto que se están probando pues simplemente por el mero hecho de ver cómo funcionan, pero sí que tienen una aplicación real, o por lo menos se pretende buscar una aplicación real para el día de mañana. Entonces, pues yo creo que es justamente este el momento en bear market, un momento donde tú no sabes exactamente hacia dónde va a ir el mercado, cuánto tiempo queda para que haya un cambio de tendencia, ya sea, pues ahora sí que es cierto que hemos tenido un pequeño, estoy hablando a nivel de criptomonedas, un pequeño verano, una pequeña primavera en la cual ha habido un alivio en cuanto a ciertos proyectos que han subido, estoy hablando del último mes aproximadamente, para tomar beneficios, y sí que considero que este sería justo el momento en el cual pues es bueno ir posicionándose, ir haciendo pues una especie de DCA, sobre todo para aquellas personas que como yo no tienen formación a nivel de análisis técnico, para poder ir invirtiendo poco a poco, estudiar proyectos como puede ser Cardano, como puede ser Polkadot, o puede ser cualquiera, es decir, estudiar un proyecto a fondo. Son proyectos que sí que técnicamente pueden parecer muy complejos, pero que si realmente una persona se informa y realmente pues tiene interés en estudiarlos, justo ahora mismo es el momento de estudiarlos. No cuando todo el mundo ya crea que en ese momento entra una palabra que se denomina FOMO, que es básicamente cuando todo el mundo está pendiente de algo, que se utiliza mucho a nivel de la jerga cripto. Ese no sería el momento de entrar, que es justamente lo que pasó en el anterior bull run y cuando mucha gente pues intentó entrar en este sector. Personalmente es una opinión, pero creo que ahora mismo sería justo el momento de ir informándose de esta tecnología, mirar más allá de lo que es la tecnología de Bitcoin, que no creo que sea tampoco una tecnología que esté obsoleta, pero sí que muchas veces para ciertas blockchains se utiliza como tecnología base, porque a nivel de seguridad pues se supone que el sistema de Proof of Work es mucho más seguro que un sistema de Proof of Stake. Ahí podríamos matizar muchas cosas. Se está construyendo muchísimas blockchains, hay nuevos lenguajes de programación, hasta ahora, por ejemplo, a nivel DeFi, que es, bueno, finanzas descentralizadas, que es en lo que yo más me focalizo, prácticamente era todo Ethereum Virtual Machine, sacando algunas blockchains, como puede ser Solana y algunas más, pero bueno, ya nos encontramos con evoluciones de esos lenguajes de programación, como pueden ser blockchains como por ejemplo alguna que basada en lo que estaba construyendo Facebook, que al final se dejó, como Aptos, que seguramente algunos lo conoceréis, que pues tuvo mucha inversión institucional, y su criptomoneda, que se llama APT, pues ha sido una de las que ha tenido una subida bastante fuerte estos días. Lo que comentaba antes Mr. DeFi de DeFi también es una blockchain emergente. En fin, a lo que voy y a lo que me quiero referir, es un momento que yo pues sí que veo que puede ser complicado para el que simplemente está en esto por especular y que pues no tiene ningún interés o no tiene la capacidad o no tiene el tiempo de informarse. Pero para las personas que sí que realmente quieran informarse, que sí que realmente quieran aprender, quieran estar posicionados y quieran ir poco a poco invirtiendo, incluso sin tener conocimientos de trading, yo considero que ahora mismo es el mejor momento. Bueno, aprovechando ya estos últimos 3 minutos y el comentario de los compañeros, ¿cuál creéis que vosotros que va a ser un poco la próxima tendencia del mercado? Hemos visto el tema de gaming con Axie Infinity, también hubo en pleno bull run todo el tema de DeFi que prácticamente podemos decir que explotó. Entonces, ¿cuál creéis que es un poco esa tendencia que tenemos que seguir un poco para esos próximos pasos del mercado? Si quieres, Carlos, quedan 2 minutos, vamos a hacer un poco dinámico, si os parece. Pues yo creo que quizá la nueva tendencia no la conocemos hoy en día, porque como he comentado, pues todo lo que... Al final cada uno juega su partida, ¿no? Y le puede salir mejor o peor. Yo estoy jugando la mía, es un escenario recesivo para este 2023, y como el mercado siempre hace lo contrario a lo que todo el mundo espera, pues normalmente para que lleguen esos puntos de máxima oportunidad financiera, antes tienen que venir puntos de máximo dolor. Son momentos del mercado en los que todo el mundo piensa que ya no va a haber recesión, en los que ya tal, y justamente ahí probablemente será cuando gire el mercado y genere esos momentos de máxima oportunidad. Entonces, como eso va a tardar muchos meses y esta tecnología no para, sigue y está creciendo de una manera exponencial, creo que cuando llegue el momento, pues probablemente el sector que explote quizá hoy no lo conocemos.
Bueno, estoy completamente de acuerdo. No sé si ha sido bueno sentarme al lado tuyo porque todo lo que dices. No, pero bueno, a ver, una de las cosas que yo estoy siguiendo muy de cerca es entender cómo va a ser la consolidación de blockchains, ¿vale? Porque en el último bull run había demanda para una gran cantidad de L1s, por ejemplo, y bueno, estaba Solana, Terra, Phantom, bueno, salieron miles, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo no existe demanda para tantas L1s y estamos viendo cómo hay una consolidación ahora mismo, sobre todo de cara a Ethereum, ¿no? Y estamos viendo L1, L2, dentro de poco va a salir, bueno, ZK, Rollup, Polygon, Coinbase, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero no tanto pensando en una tendencia como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahora está en boca de todos, pero para mí es más interesante entender hacia dónde se va a mover la industria Web3 de cara a las bases fundamentales de, oye, va a ser una sola L1 sobre la que todos los proyectos van a trabajar y luego van a construir, realmente va a haber espacio para múltiples L1s y creo que si conseguimos entender eso podemos posicionarnos muy bien de cara al próximo ciclo alcista. Vale, de cara a este 2023 creo que será año clave. Supongo que todos muchos lo pensamos, año regulatorio, bastante que marcará sobre todo la expansión de ciertos sectores. Y también creo que se iniciará una pugna bastante interesante entre un modelo only dollar a un modelo seguramente de 3 patas, que incluirá, por supuesto, la CBDC. Incluirá BTC seguramente también, lo que pueda arrastrar con ello, separándolo de todo lo que es de proyectos. Y después seguramente la que se está empezando a formar una moneda respaldada por materias primas. Y la cuestión y la intriga si esas materias primas, aparte de tierras raras, de uranio y de ciertas, oro por supuesto, se incluirá BTC y hasta, según qué respaldo de qué tecnologías, que a día de hoy no se están hablando y se está empezando a trabajar en ciertos sectores, tecnologías que van a trabajar con esta gestión de materias primas. Y yo creo que por ahí puede haber, y es algo que no se está prácticamente hablando, y lo que está ahora en boca de todos, supongo que la inteligencia artificial, y supongo que por ahí también tenemos un auge que ya se está viviendo ahora. Y yo creo que el 2023 es interesante tema regulatorio y esos sectores que se habla poco. Nada, veo que se ha acabado el tiempo, voy al grano. Respondiendo a tu pregunta aquí, que tema de las tendencias, yo, por lo que me han comentado, creo que el sector videojuegos juntado con NFTs le van a dar un cambio revolucionario. Ya, con todo el respeto, no vamos a estar hablando de un Axie Infinity con esos muñequitos raros, sino que vamos a hablar ya de juegos ya que incluso gente que no le guste el tema de NFTs y tal los jugaría. Y luego, a nivel IA, revolucionarán el metaverso, podríamos decir, porque hay mucho trabajo que desde bull market hasta ahora se está llevando a cabo de tendencias que ocurrieron en el último bull market y quieren traerlas bien fuertes para ahora. Y ya os digo, no creo que sea el momento para IA está explotando, ¡buah, voy a meterle todo mi dinero! No, simplemente para tener los proyectos bien ahí, los seguís bien, los tenéis bien controlados y cuando vosotros consideréis, ahí entráis, no ahora que se acaba de pegar un más 300%, ¿sí? Bueno, un poco la visión que tengo yo, así, respondiendo a tu pregunta, de un poco la visión que tengo, es que sí, efectivamente, si no pasa nada raro, obviamente va a haber un mercado alcista de nuevo, pero en mi opinión creo que va a ser mucho menos agresivo que lo que hemos visto en 2021, al menos en lo que yo me dedico, que es el blockchain gaming, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para mantenerme en el tiempo? A mí, o sea, por ejemplo, yo soy un streamer que salió gracias a esta tecnología, o sea, que gracias a esto pasé de 0 viewers a 1000, o sea, eso es una locura cuando llevas 3 meses creando contenido. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cuando en ese momento que pueda venirte un Auronplay, un Rubius a streamear juegos blockchain, ¿no? Porque eso llegará a un punto en que va a pasar, ¿no? De hecho, tengo una anécdota que yo estaba en mi casa y estábamos hablando con Reven, no sé si lo conocéis, un amigo de Ibai, pues él fue de los primeros que se metió en el mundo cripto, claro, en el boom, ¿no? Entonces apareció Ibai, ¿no? Y yo me puse como nervioso, ¿no? Entonces, claro, imagínate que llegue una ballena de esas a streamear esto. ¿Cómo podemos hacer junto con Sura o para que de repente venga Koi y mantenernos en el tiempo? Son gente que tiene mucho poder y, bueno, ese es el trabajo. Una ventaja que tenemos es que ya estamos aquí y es lo que tenemos que hacer, trabajar mucho más que ellos para el día de mañana, pues preparándonos para ese bull market que, repito, creo que no va a ser tan agresivo como en el 2021 y nada, tener trabajo adelantado para que
no nos coman, básicamente. Bueno, tema tendencias, yo siento ser un poco cenizo, pero me gustaría lanzar una advertencia. El tema de las tendencias es un tema complicado, ¿vale? Porque muchas veces cuando tú has identificado una tendencia, esa tendencia ya ha explotado. Ahora estoy hablando, por ejemplo, del tema del staking líquido, ¿vale? Que a nivel de finanzas descentralizadas es un tema que hoy en día todo el mundo pues, que está en este sector, que tampoco somos muchos, ¿vale? Yo me lo llevo al mío. Después hablaré un poco del tema de inteligencia artificial y demás, que es un poquito más mainstream, pero es un tema que mucha gente identifica y dice, ostras, pues ahora a lo mejor debería invertir en esta tendencia. No, es decir, cuando ya esa tendencia es mainstream, cuando todo el mundo ya conoce que tú tienes ahí a Lido Finance para el tema del staking líquido, a lo mejor pues puedes identificar un rebalanceo de esa tendencia, como mucho, pero entrar en esa tendencia es peligroso. Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Gerard del tema del gaming. Sí que creo que el tema de la blockchain, el tema del gaming, a futuro va a estar intrínsecamente relacionado, porque creo que es la forma de hacerlo más fácil, ¿vale? Pero seguramente que pasarán ciertos años. Entonces, posicionarte en ese tipo de tecnología a día de hoy como inversor es complicado. Lo veo más fácil para seguirla de cerca y estudiarla. A nivel de inteligencia artificial, que es una tendencia de la que incluso ayer se estuvo hablando aquí y que estoy seguro de que muchísima gente está buscando proyectos blockchain en los cuales invertir y demás. A ese tipo de tecnología me refiero que es peligroso porque caes en el error o puedes caer en el error de que muchos proyectos simplemente pues se cuelguen esa etiqueta, como pasó en su día con el tema de los metaversos, que todo, absolutamente todo, eran metaversos y al final, ¿quién tiene gafas de realidad virtual en su casa? Porque yo no las tengo, es decir, las primeras creo que las he utilizado aquí. Y la mayoría de nosotros, pues seguramente, o si no, el 70-80% iremos más o menos en ese tipo de porcentajes. Entonces, identificar las tendencias está bien, pero o tienes una información de tipo alfa y te la juegas, o si no, es un tema complicado, el tema de las tendencias. Perfecto. Bueno, pues como hemos visto antes, muchas gracias a los creadores que han dado también su punto de vista. Estamos un poquito fuera de tiempo, así que si alguien quiere hacerle una pregunta, estaremos arriba en los stands porque para no parar demasiado un poco las ponencias. Así que, bueno, muchas gracias a todos y vamos a darles un aplauso.